Bueno, prometo que después de las elecciones cambiamos la cortina. Ya tiene como 2 años largos. Añitos, sí. Sí. La quiero mucho esta canción y quiero mucho esta cortina. Bueno, estamos vedados. Ustedes saben, estamos en veda electoral, por ende hay una serie de cosas de las que no debemos hablar, o de cierta manera. Pero sí me parecía, respetando la veda electoral, me parece que hay cosas que están buenas para contar. Porque en efecto, este domingo 26 de octubre se producen las elecciones nacionales de medio término en la Argentina, a 2 años del inicio del gobierno de Javier Milei. Elecciones de medio término que se producen en la mitad de los mandatos. Antes de la reforma constitucional del 94 había mandatos de 6 años, entonces había 2 elecciones de medio término, ahora hay solo una que corta los mandatos a la mitad. Y a mí siempre me resultó muy bello. Me imagino que por ahí en las casas, en las familias, hay tradiciones y rituales alrededor del día de las elecciones, que es un día muy particular. Siempre me pareció maravilloso la movilización de un país en el día de las elecciones. Uh-huh. Este domingo hay 36.477.204 personas habilitadas para votar. 36 millones de personas, de las 40 y largas que somos, 36 millones están habilitadas a votar, de las cuales 490.726, o sea, casi medio millón de personas, están habilitadas a votar en el exterior. Uh-huh. Habrá gente que se levante en Australia, ¿no? Desde temprano a la mañana, habilitados a votar. Ya están votando en todo el mundo. Hay gente que vota el sábado, hay gente que ya está por irse a dormir, ¿no? Pero bueno, hay medio millón de argentinos y argentinas habilitados para votar en el exterior. De los 36 que quedan, están distribuidas, por supuesto, el 36,6% en la provincia de Buenos Aires. 13.353.974 personas votan en la enorme provincia de Buenos Aires. Votan 2,5 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires, 2.520.249 personas. En la provincia de Córdoba, 3.084.000 personas. En Santa Fe, 2.815.000. Hay más de 1.1 millones de jóvenes que tienen entre 16 y 17 años que están habilitados a votar desde el año 2013, una sanción de una ley en el gobierno de Cristina que le permitió a las personas entre 16 y 17 de forma optativa ir a elecciones. Eso se mantiene hasta el día de hoy. Lo que no se sancionó en el Congreso en ese momento, aunque era parte de ese proyecto original, era una discusión que tiene pendiente la Argentina, que es si las personas que no son ciudadanos argentinos pero que viven en la Argentina pueden votar en las elecciones nacionales o no. Es decir, uno puede votar en el país del que nació, por lo menos los argentinos que se fueron a vivir a otros países pueden votar en las elecciones argentinas. Quienes vinieron a vivir a Argentina, pero todavía no son argentinos, no pueden votar. En muchos países del mundo sí lo pueden hacer. Es un debate que queda pendiente en la Argentina. Si los extranjeros pueden votar. Sí, hay algunos requisitos, como cantidad de años de residencia, tener empleo. Bueno, pero tenés que ser ciudadano argentino para nacionalizarte. Tenés que nacionalizarte para votar. Claro. Hay una pregunta abierta sobre si no, me refiero a otros países que no están nacionalizados, pero bueno, tienen que cumplir otros requisitos. Correcto. Sí, por supuesto, los extranjeros que viven en Argentina y no están nacionalizados sí pueden votar en elecciones locales, y sí lo hacen, a gobernadores, intendentes, etc. Correcto. Pero pueden votar. El domingo habrá 17.398 establecimientos de votación. Escuelas, clubes, ¿no? Por lo general, escuelas primarias y secundarias, jardines de infantes. A mí me toca en un club. A vos te toca en un club, por ejemplo. Sí. Que por supuesto tuvieron que expandirse en la pandemia, ¿se acuerdan? Para reducir la cantidad de personas, ¿no? Históricamente se votaba solo en cuartos oscuros. En esta elección ya no habrá más cuartos oscuros, habrá biombitos para votar, pero los biombos grandes ya existían hace varias elecciones. En los clubes, ¿no? Se vota siempre. Porque el cuarto oscuro, históricamente, el cuarto oscuro es un aula. Claro. Es un aula de jardín, de primaria, de secundario, donde están las anotaciones de la maestra. Siempre me llamó mucho la atención que se le llamara cuarto oscuro al lugar donde... En Uruguay se le llama cuarto secreto. Claro. Porque uno supone que hay algo luminoso que sucede en ese momento, en ese lugar, ¿no? Pero tenía que ver con que en alguna época se tapaban las ventanas también. Sí. Por eso estaba oscuro. Que no pudieran chusmear que estaba votando. De esas 17.398 establecimientos de votación, hay 109.046 mesas de votación, o sea, aproximadamente 100.000 mesas de votación en todo el país. Alrededor de 218.000 personas fueron convocadas a ser autoridades de mesa en las elecciones de este domingo.
fueron llamadas a cumplir ese rol, ese ciudadano, esa ciudadana que es quien ejerce el rol de juez ese día, ¿no? en representación del Poder Judicial, porque en ese día, donde se dirimen el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es el Poder Judicial, la Cámara Nacional Electoral, etcétera, quien lleva adelante la elección, y en cada mesa hay una autoridad, un ciudadano, una ciudadana, que también se levanta temprano a la mañana y pasa todo el día, ¿no? ejerciendo una tarea para la cual en la Argentina con sumar y restar, leer y escribir es suficiente para poder ejercer de autoridad de mesa en nuestro sistema electoral, que tiene esa virtud, ¿no? Los sistemas electrónicos, que por lo general hacen más difícil entender lo que pasa. Al día de hoy todavía en la Argentina tenemos un sistema donde cualquier persona con una alfabetización básica puede entender qué es lo que pasa y por ende puede ser una autoridad de mesa que entiende el conjunto de eso. Aproximadamente 54.000 suplentes de autoridades de mesa. Por lo general las mesas tienen un presidente de mesa y una vicepresidenta de mesa, y por lo general hay un suplente. Habrá el domingo, es difícil calcular cuánto, ¿no? ¿Cuántos fiscales partidarios habrá en las mesas? Por lo menos habrá uno por mesa, sí, ¿no? Las fuerzas políticas mayoritarias en Argentina históricamente logran poner un fiscal en cada mesa. Los partidos minoritarios tienen más dificultad para hacerlo, pero es pensar los centenares de miles de militantes políticos, de personas que tienen una idea, que ese día van a estar, no por obligación como la autoridad de mesa, que por supuesto recibe una remuneración económica menor, pero no, sin embargo sigue siendo una remuneración económica. Esos fiscales partidarios que irán a custodiar esas voluntades de los votantes de su fuerza política y custodiar de alguna manera también la democracia en nombre de los partidos políticos. Las elecciones, por supuesto, movilizan a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, que funcionan coordinadas por un Comando General Electoral, que se crea todos los años por decreto presidencial. Las 3 Fuerzas Armadas, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal, las policías provinciales, todas son movilizadas, ¿no? Para llevar adelante esa enorme tarea de que la sociedad vote. Se eligen, como ustedes saben, en las elecciones de medio término, se elige la mitad de la Cámara de Diputados en el Congreso y 1/3 de la Cámara de Senadores. Exactamente 127 diputados y diputadas nacionales de los 257 que componen la Cámara de Diputados de la Nación, y se renuevan 1/3 de los 72 senadores nacionales. Hay 8 provincias este domingo que además de elegir diputados nacionales, eligen senadores nacionales, que son la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Votarán este domingo 2 categorías, además de que algunas provincias harán elecciones concurrentes para elecciones provinciales con las elecciones nacionales. Es decir, que el domingo no solamente votarán categorías nacionales, sino que también votarán categorías locales, aunque no estarán en la misma boleta. Claro. Me interesa siempre la belleza de la democracia, porque si uno hoy camina por la calle y mira a la gente, todas las personas tienen distinciones, desigualdades sociales, ¿no? Algunos nacen nacen en cuna de oro y otros nacen sin techo. Hay gente que tiene suerte en la vida donde le tocó nacer, menos suerte. Hay gente que vive en countries y barrios cerrados, hay gente que vive en villas miserias, hay gente que vive en el campo, en la ciudad, hay multimillonarios y pobres en este país. Y ese día todos valen lo mismo, y es como medio maravilloso caminar por la calle e ir mirando a todas las personas, que la persona que vive en situación de calle y el que está en el 7º piso en un mega edificio en Puerto Madero, el voto de esas dos personas vale igual, ¿no? Uh-huh. No deja de ser una cosa maravillosa. La democracia argentina es ese invento precioso que es, bueno, no todos todo el tiempo, pero hay un día en el que todos valemos lo mismo, todos valemos por lo mismo, y el destino de un país está medio dirimido por lo que esas personas, esas 36 millones de personas, vayan a hacer en sus cuartos oscuros, ¿no? Eligiendo entre algunas opciones para dónde quieren que vaya su país. Manu, tengo una consulta sobre lo que estabas comentando. Me quedó una duda con respecto al voto de los extranjeros. Correcto. Eso votaron en elecciones locales. Ahora, los argentinos que están en el exterior, sí, y votan en esta ocasión, sí, no es elección de distrito único. O sea, ¿cómo votan? No lo sé, ¿sabes? Claro, porque votan de acuerdo a la dirección que tienen en el DNI. Es una buenísima pregunta. Si son bonaerenses, votan porque, claro, tienen que elegir diputados y senadores de... Al ser por distrito, de elecciones distritales, tienen que votar según su distrito. No lo sé. Bueno, te agarré tampoco lo sé, me asaltó la duda y... Porque acá lo que no hay es, por ejemplo, como tienen los italianos,
No, pero los italianos lo que tienen es que los italianos que en la diáspora votan sus propios representantes que también viven en la diáspora. Acá en la Argentina no existe eso. Se votan los mismos candidatos que se votan acá. Por lo tanto, hay que ver cómo se estructura eso. Tienes razón, no votan. Estoy absolutamente equivocado. Bueno. Según el Código, no pueden votar en elecciones nacionales porque no tienen, pero sí van a votar para las elecciones provinciales que se hacen. Tenía mal el dato. Bien, Andrea, me encontró. Me surgió la duda, al no haber cargo electivo ejecutivo, que es en realidad lo que votan en el exterior. Distrito único. No, bueno, si se vota gobernador, sí pueden, ¿no? Sí, si son oriundos obvio. Si son originales de Mendoza, provincia. votan si hay elecciones en Mendoza. Pero en este caso no. Tenés toda la razón del mundo, Andrea. ¿Sí es así? Es así como decís vos. Bien, bueno. Bien, continuamos. Un poco de liquid paper. Liquid paper para borrar y seguir. Sí. Decía, me interesa la belleza de la democracia, donde todos los votos valen uno. Es importante señalar que esta elección tiene dos particularidades, la elección a la que estamos entrando. La primera es que en esta elección no podrá ser electa Cristina Fernández de Kirchner, que fue presa y proscripta en el 10 de junio de 2025. Eso cambia las condiciones de la democracia, sin dudas. Me interesa también decir que vinculado a eso... y que tampoco va a votar Cristina, ¿verdad? Tampoco está autorizada para votar. Eso también es grave, ¿verdad? Porque, bueno, obviamente no puede votar porque no está en su distrito. No, de hecho, hubo una definición del juzgado electoral del padrón. Originalmente estaba autorizada a votar por el juzgado electoral de Santa Cruz y después la Cámara Electoral resolvió quitarle el derecho a votar a Cristina. Cristina no podrá ni ser electa ni elegir este domingo la figura política más importante de la Argentina en este siglo. Estará fuera del proceso electoral este domingo. Es importante decirlo porque eso también habla de las condiciones de la democracia que estamos viviendo. Y la otra novedad, además de la procesión de Cristina, es que cambió el instrumento electoral, ¿no? La boleta única papel, sancionada el año pasado en 2024, ya no iremos al cuarto oscuro y encontraremos todos esos colores de todas las boletas partidarias, donde cada partido político imprimía y presentaba su propuesta electoral y le ofrecía a los ciudadanos y las ciudadanas que expresen su derecho a votar mediante un instrumento que los partidos imprimían y presentaban y diseñaban, etcétera. No es que vos agarrás un papel que tenga un partido político, sino que ahora hay un multiple choice, ¿no? Una boletita única, un talonario de que se arranca un troquel y te dan una boleta para elegir, y uno tendrá que marcar una cruz donde eligen diputados nacionales o dos cruces donde se eligen diputados. Acá en Ciudad de Buenos Aires tenemos que poner dos cruces. En esos 8 distritos que yo dije hay que marcar 2 cruces. La boleta única papel, que fue sancionada en 2024... Ustedes saben, yo en esta columna la he criticado mucho porque la Argentina no tenía un problema en su instrumento electoral. Las elecciones en la Argentina funcionaban bien con la boleta partidaria. Había alternancia, es decir, perdían los oficialismos, ganaban, había recambio. No hubo en los últimos del retorno a la democracia para acá serias denuncias de fraude en ninguna elección importante nacional. Es decir, los partidos políticos aceptaban los resultados electorales, salvo alguna cosa, pero en grandes rasgos ha funcionado bien el sistema, ¿no? La boleta única papel vino a resolver un problema que no existía, ¿no? Y en esa resolución del problema que no existía ha traído problemas nuevos, ¿no? Y por supuesto la transición de un sistema de votación al otro acarrea problemas de la transición. Y en provincias que adoptaron este modelo de votación tuvieron en esas transiciones, en el pasaje de la boleta partidaria a una boleta única papel, por lo general un aumento en el voto nulo y en el voto en blanco. Porque las y los electores tuvieron dificultad para entender el cambio de sistema. Y por supuesto, el Estado argentino estaba en su obligación de explicarle al electorado cómo hacer para votar en este nuevo sistema, y eso ha sido en algún punto deficiente, y al día de hoy sigue habiendo argentinos y argentinas que van a ir el domingo a votar y que no saben cómo hacerlo. De vuelta, no habrá cuarto oscuro, habrá un biombo. Cuando uno llegue a la mesa de votación, lo que te dará el presidente de mesa es un papel que va a arrancar de un talonario, y vos irás a un pequeño biombo en la cual, con una lapicera que podés llevar vos de tu casa o que te dará la autoridad de mesa, donde vos vas a marcar una cruz en el cuadradito que vos quieras de cada partido político. Si se eligen en tu provincia diputados y senadores, marcás 2 cruces, una arriba y otra abajo. Si se elige una sola categoría, tendrás que elegir una sola. La boleta única de papel podría haber tenido un botón para votar lista completa, pero en la discusión en el Congreso se quitó esa posibilidad.
La boleta única de papel terminó eligiéndose un sistema que es el sistema mendocino, en la cual los partidos están organizados en columnas y las categorías en filas. Sí. Por ende, vos tenés 2 filas largas donde en cada fila hay que poner una cruz en cada una para elegir. De vuelta, los problemas y la implementación han generado históricamente aumento de voto nulo y voto en blanco. Me interesa que si los oyentes y las oyentes no se tomaron el tiempo, o nadie se tomó el tiempo de explicarles cómo votar, que no supongan que saben. Que se tomen un ratito de acá al domingo para averiguar bien, mirar en internet, buscar, preguntar a alguien cómo se hace para votar. No llegar sin saber. Y si ustedes ya lo miraron, ya lo vieron, ya entendieron cómo se hace, que se tomen la tarea de contarle a sus amigos, a sus familiares, a todos, a la gente conocida, a los vecinos, che, hay un cambio del sistema de votación, ya supieron cómo es, les cuento cómo es. Esa tarea ciudadana de acá al día de las elecciones es importante más allá de lo que las personas elijan. Bien, igual, Manu, aclaremos, por lo menos como lo entendí, está bueno porque estamos en un ida y vuelta que es didáctico. Si, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires marcan una sola categoría y se olvidan de la otra, es válido igual ese voto. Es para válido la categoría que marcaste. Por eso, para la categoría que marcaste. Entonces, porque puede pasar, ¿no? Que en la distracción marquen solo diputados. Acá en los 8 distritos donde se vota senadores y diputados tienen que poner 2 cruces. Una cruz en la que corresponde a la categoría de diputados y otra cruz en la categoría a senadores, aunque sea que están eligiendo la misma fuerza política. Exactamente. Puede ser que la misma, puede ser que distinta, pero tenés que hacer 2 cruces. Exactamente. Eso es lo que hay que saber, que eligen la fuerza política y ponen una cruz en cada una de las categorías. Y para ser fácil, no es una cruz al lado de la otra, sino que es una cruz arriba y otra cruz abajo. Exacto, al lado en vertical. Están las caritas y hay que poner acá. De vuelta. Y pongan cruz, no pongan otra cosa que no sea cruz, no rellenen el cuadradito, no hagan redondelito. De cualquier manera, la ley, el código electoral que fue reformado con la acción de la boleta única de papel permite redondelito, cruz, tilde, dentro del recuadro. Siempre se busca en el derecho electoral tratar de interpretar la voluntad del elector. Y es lo que se va a intentar hacer cuando se cierre la urna y se cuenten los votos, o después el escrutinio definitivo que sucede a partir a través de la semana. Se busca tratar de entender qué es lo que el elector o la electora quiso hacer, digamos, ¿no? Pero idealmente con una cruz debería ser suficiente. Sí, lo mejor, lo más práctico. Me interesa pensar que este cambio en el sistema de votar va a traer consecuencias para la democracia argentina. Ningún sistema es neutral, etcétera. Por ahí la semana que viene podremos charlar a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Claro. ¿No? La sociedad se adaptó bien, se adaptó mal al cambio. ¿Qué pasó? Aumentó el voto cruzado, disminuyó el voto cruzado, aumentó el voto nulo. La gente cuando fue a votar supo o no supo. Sí, yo tengo esta sensación de que falta hacer mucho trabajo ciudadano consciente, por lo menos de acá al domingo, de que la gente conozca este cambio de sistema de votación y pueda adaptarse a eso. Decía que esta elección tiene dos características, que son la sanción de la boleta única papel y la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Me interesa esa conexión porque además tienen un origen común. Esas dos historias, la historia de la boleta única papel y la historia de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, que es que el impulso a esa ley y a otra ley, que luego no se sancionó, que fue la ley de ficha limpia, las dos tuvieron el mismo origen, que es que fueron promovidas por el Foro de Convergencia Empresaria. No fue la sanción de la boleta única papel, no fue un impulso de los partidos políticos, no es que los partidos políticos dijeron, tenemos esta idea, sino que eso vino del mundo empresario. Vino del mundo empresario la ley de ficha limpia y vino del mundo empresario la boleta única papel. Y yo me sigo preguntando, ¿por qué los empresarios en la Argentina quisieron que votáramos de esta manera y no con la boleta partidaria que teníamos? Por ahí cuando no haya veda lo podemos conversar. Bien. Okay. Pero no, pero quiero decir, es importante saberlo eso. Que no fue que no vino desde los partidos políticos, sino que vino desde el mundo empresario. Esa idea de cambiar la forma de votación. Que en la Argentina votábamos mal. Eso vino de AEA, de los grandes bancos, de la Cámara de Comercio Americana. Que era desarmar. De empresarios vinculados a Estados Unidos. Bueno, más inclinar la cancha. Por ejemplo. Bueno, se cambió el sistema de votación. Yo creo que era un problema que no teníamos. Y ahora tenemos este nuevo sistema de votación este domingo. Y además también venía al lado de la manito de la sanción de la ley de ficha limpia. Bueno,
en este contexto vamos a votar, que por supuesto estamos viviendo una situación económica, política, social que ha sido sobredescripta en este programa y a través del tiempo, pero vamos a la elección con estas dos condiciones. Un día bellísimo, el día de las elecciones, donde la sociedad en su conjunto puede manifestarse. Ojalá que este domingo no solo las elecciones salgan bien, más allá de los resultados que le gusten a cada uno, sino también ojalá que haya más participación electoral, que también ha sido uno de los temas de esta elección. En la Argentina el voto es obligatorio, ¿no? Y también está asociado, la Argentina eligió ser un país en el cual el voto es obligatorio, también porque votar no es solo un derecho, sino también en un sentido una responsabilidad, por eso es obligatorio. Y algo alrededor de que el destino de hacia dónde va el país, un poco lo construimos entre todas y todas, y sobre todo los días que vamos a votar. Bien, excelente. ¿Ya venimos? Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM 530. Seguimos reconstruyendo Avenida Cariboni. Trabajamos en su pavimentación, ampliación, iluminación LED, señalización, obra hidráulica y refugios para transporte público. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovino y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio.